¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este primer capítulo de la Semana de la Ciencia acá en CGNA. Y nuestro eslogan de la semana es Vivir con Ciencia. ¿Y cómo vivimos con ciencia? Bueno, todos los días sin darnos cuenta estamos probando y estamos degustando mucha de la tecnología que CGNA desarrolla acá en la región de la Araucanía. Y no solamente para los habitantes de acá de Temuco, sino que de las comunas de la región y también del país. Quiero, antes de comenzar este capítulo, presentar a las invitadas que tenemos el día de hoy, a quien les voy a dar la palabra para que entreguen su nombre y las puedan conocer. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Levicoy, soy bioquímica e investigadora del CGNA. Hola, mi nombre es Marcela Lowe, soy doctora en biología celular y molecular, investigadora del CGNA en el área de plantas. Hola, mi nombre es Macarena Barra Jiménez. Soy doctora en ciencia y estoy trabajando en fisiología vegetal acá en el CGNA. Hola, un gusto poder estar acá. Mi nombre es Analí Rupayán, me desempeño como investigadora y específicamente en el área de plantas. Bueno, así como decían nuestras colegas de acá del CGNA, este es el equipo femenino de plantas. Y bueno, antes de comenzar precisamente a hablar de cómo se desarrolla esta área, porque es importante conocerla, quiero invitarlos a que conozcan nuestros laboratorios. En este minuto precisamente hay otros investigadores trabajando en CGNA acá en la capital de la región de la Araucanía. Estamos ubicados los laboratorios del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, y como vemos ahí en pantalla, ya manos a la obra con nuestros investigadores. Mientras nosotros estamos acá en el segundo piso, iniciando este primer capítulo, y vamos a conversar primero por darle un contexto a este capítulo de Ciencia en Plantas. Y para eso hay un tema súper importante que es transversal y bueno, ya a esta altura conocido por todos, que es el tema de la sequía. Cómo nos afecta, cómo afecta a las plantas, cómo afecta a los cultivos y qué riesgos puede haber para la alimentación humana y también animal en este caso. Y para darle un contexto a esta conversación, le voy a pedir a nuestra amiga Macarena, si puede comenzar, sí, Macarena. Sí, ningún problema. Yo les voy a contar un poco que la seguridad alimentaria está siendo amenazada por la falta de estrategias que se están desarrollando ahora para mitigar algunos estreses ambientales, como son el estrés hídrico, el estrés por calor, el estrés por exceso de lluvia, el frío, bueno, etc. Este estrés ambiental se genera por el cambio climático, como todos conocemos. Este cambio climático lo que está haciendo es concentrar las lluvias y concentrar el calor, lo que hace que exista este estrés. No es que haya menos agua. En cierta forma, el cambio ha hecho que tengamos concentradas los eventos y esto sea perjudicial para las plantas. ¿Es perjudicial o las plantas igual se adaptan a estos cambios y desarrollan alguna técnica para poder sobrevivir? Porque hemos visto que en los lugares más recónditos hay plantas. Sí, sí. Miriam, lo que pasa es que las plantas que están en esos recónditos lugares son plantas que han estado por muchos años adaptándose ahí. Su genoma ya está, digamos, adaptado y condicionado para esa zona. Pero lo que está pasando ahora es tan rápido, a una velocidad tan grande, que las plantas no son capaces de adaptarse. Eso. Y, bueno, el nombre de este capítulo es ¿por qué algunas plantas no se enferman? Entonces le vamos a preguntar eso mismo a Marcela Lowe para que nos conteste y podamos saber por qué dentro de todo esto que explicaba Macarena, que pone a las plantas en una situación compleja, hay algunas que no se enferman. Sí, gracias, Miriam. Sí, bueno, como dijo Macarena, el cambio climático es un gran problema hoy en día y que genera un desorden completo en el ambiente. ¿Ya? Cambios en la temperatura y en la distribución, ¿cierto?, de las lluvias y muchas otras cosas. Y eso también trae como consecuencia que hay una mayor prevalencia de ciertas enfermedades. ¿Ya? Las plagas, entonces, los patógenos atacan
a las plantas en mayor medida porque favorecen su propagación. ¿Ya? Y entonces las plantas se enferman igual que los humanos, ¿cierto? Pero la diferencia que hay algunas que sí y otras no, ¿ya? Y ahí va a depender de los mecanismos de defensa que tengan las distintas plantas, porque no todas se defienden de la misma forma, ¿ya? En nuestro centro trabajamos con una planta que se llama lupino, específicamente el lupino amarillo. Y esta planta es muy buena porque es una leguminosa de grano que produce proteína, ¿ya? Y las proteínas son muy, muy importantes para la alimentación humana, de todas las edades, también la alimentación animal. Entonces, muy importante, ¿cierto?, tener una planta productora de proteína. Sin embargo, el lupino, si bien produce mucha proteína, está muy afectado por una enfermedad que se llama antragnosis. La antragnosis es una enfermedad devastadora que afecta la producción, ¿cierto? Y la calidad de los cultivos en gran medida. Entonces es un gran problema que tenemos para el cultivo de lupino. O sea, ¿podríamos decir que el lupino sí se enferma con el cambio climático? Sí, por supuesto, pero no todos los tipos de lupino, no todos los tipos de planta, y eso es lo que nosotros estamos estudiando, y de hecho lo podemos estudiar en el laboratorio con técnicas específicas, y eso es un poquito lo que va a contar Annalie, que es lo que hacemos nosotros para estudiar el efecto de la antragnosis en lupino amarillo. Bueno, vamos entonces con Annalie, a quien le vamos a preguntar precisamente por esta antragnosis, qué tipo de enfermedad es y qué impacto tiene sobre los cultivos en general. Bueno, la antragnosis es una enfermedad que está causada por un hongo llamado Colletotrichum lupini. Este hongo está rankeado dentro de los top 10 a nivel global debido a los graves daños que causa tanto económico en la agricultura. ¿Qué daños más o menos puedes considerar tú? Que son Por ejemplo, como importantes para el agricultor que está en el campo, por ejemplo. Por ejemplo, un cultivo que sufre un daño severo de este hongo, de este patógeno, puede llevar a una pérdida de más del 50% de la producción. Si estamos hablando, no sé, de un cultivo que puede producir, no sé, 4 toneladas, tú ya estarías perdiendo por lo menos más de 2 toneladas de grano. Bueno, pero en el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola ya hay respuestas para estos desafíos, así que volvemos con Marcela para que nos cuente. Bueno, sí, nosotros en el centro estamos estudiando la respuesta, ¿cierto?, de las plantas cuando se ven afectadas por el hongo, por este Colletotrichum lupini. ¿Ya? Como expliqué anteriormente, los sistemas de defensa de las plantas son muy importantes y hemos visto que hay plantas que son resistentes a la enfermedad y otras que son susceptibles, ¿ya? Marcela, pero hace poco CGNA está en una genética nueva con el... Sí, hemos estado trabajando en la genética del lupino para tener una planta que sea resistente a la antragnosis. Pero eso hay mucha ciencia detrás, ¿ya? Y eso es lo que hacemos en el laboratorio y es lo que... Sí, Annalie nos va a comentar ahora, sí. Annalie, bueno, de lo que mencionaba Marcela, tenemos una nueva genética y detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucha ciencia y eso mismo nos gustaría que nos pudieras contar. Mira, bueno, nosotros necesitamos estudiar esta antragnosis, para lo cual fuimos al campo a colectar muestras y poder aislar este hongo en nuestro laboratorio. Implementamos una metodología científica que nos permite poder cultivar este hongo en condiciones in vitro, bajo un gabinete de bioseguridad, y de esta manera realizar todos los estudios que nos permitan determinar que efectivamente es Colletotrichum lupini con lo que estamos trabajando. Una vez que ya tenemos nuestro hongo ya multiplicado con una cantidad de esporas necesarias que requerimos para hacer inoculaciones, realizamos un ensayo
donde inoculamos el germoplasma con que nosotros contamos de lupinos lúteos y nos dimos cuenta que dentro de todo el germoplasma que tenemos, el 1% de esa población ha sido tolerante a esta enfermedad. La mayoría de nuestras plantas se enfermaron, entonces pudimos descubrir que una planta que es silvestre es tolerante a esta grave enfermedad. Ajá. Annalyn, para las personas que no conocen mucho quizá la terminología científica, inocular, esas cosas, explicámosle un poquito a la gente, más o menos lo que estábamos viendo en pantalla, que ustedes le ponen el hongo a la semilla. Claro, se toma una concentración conocida de conidias y se deposita sobre la semilla. De esta manera el hongo penetra y deposita sus células reproductivas sobre la semilla y comienza a desarrollarse. En el fondo la inoculación es como infectar la semilla con este hongo, con este patógeno. ¿Y el resultado fue que había El resultado fue que encontramos una planta silvestre que era tolerante y sin embargo el resto de la población era muy susceptible. ¿Y qué pasó con esa planta que encontraron? Bueno, con esa planta... Esa es la parte interesante de la historia, ¿no? Bueno, establecimos un ensayo en el cual inoculamos plantas que eran susceptibles y esta planta que era resistente. Con una concentración conocida, a ciertos tiempos fuimos tomando muestras y haciendo extracción de RNA. A través del RNA nosotros sabemos y conocemos los mensajes que la planta está generando en el momento que es atacada por el hongo. Y a través de estos mensajes nosotros con transcriptómica podemos identificar qué son estas señales y estos mensajes que envía la planta cuando está siendo afectada o invadida por el hongo. Ok. Miriam, quería complementar un poco lo del estrés hídrico. Ella habló, Annalyn, sobre su experimento. Nosotros con estrés hídrico acá en el CGNA también estamos realizando experimentos. Uno de ellos es utilizar una molécula estresora que retiene el agua en el sustrato y podemos ver muchos genotipos a la vez cómo responden a este estrés. ¿Genotipos son individuos, digamos personas distintas. En este caso son plantas distintas. Okay. Y nosotros también estamos viendo que más adelante vamos a hacer lo que es heat shock, o sea, también temperatura, que son como los estreses más... Los dos factores más importantes. Claro, que son súper importantes en este tiempo. Bueno, estamos viendo unas imágenes precisamente de eso y en realidad la diferencia es muy notoria. Sí, hay plantas que responden a una concentración de la molécula que disminuye, pero muchísimo, hasta el 60-70% de la planta se ve afectada. Oye, esto es muy interesante. Vamos a ir a un corte muy pequeño y vamos a hablar precisamente de cuáles son las soluciones que hay para esto, porque hay que considerar que acá un agricultor puede perder, digamos, hasta el 100% un año completo de trabajo. Entonces, es muy relevante y es muy interesante. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, estamos aquí en vivo y en directo en los laboratorios del Centro de Genómica Nutricional
agroacuícola. Desde Temuco, región de la Araucanía, ustedes están viendo en pantalla cómo trabajan los investigadores del área de ciencia en plantas y también del área de ciencia y tecnología en alimentos. Volvemos con nuestra conversación y estábamos pendientes de con Marcela para retomar cómo vamos a ver este tema de la sequía, cómo la vamos a trabajar. La sequía es uno de los factores más importantes que también potencia que la planta se enferme. Por ejemplo, si existe sequía y la planta está muy susceptible a que el hongo infecte la planta. Entonces, esa infección de la planta tiene muchas características que Marcela sabe muy bien cómo explicarlas y nosotros como solución a este problema, que es la sequía, estamos buscando genotipos que realmente respondan a este problema y puedan ser cultivados en un futuro cercano. Oye, antes de que Marcela comente el pase que le dio Macarena, yo quiero decir que el Centro de Genómica está trabajando en el problema del cambio climático, de la sequía, desde hace 11 años. O sea, esto para nosotros no es nuevo, lo que estamos contando ahora son muchos años de trabajo y también de investigación. Marcela, adelante. Sí, bueno, entonces, para nosotros es muy relevante entender por qué hay plantas que no se enferman y hay otras que sí se enferman, ¿ya? Que es nuestra pregunta inicial. Y eso viene porque las plantas se defienden, activan señales que son diferentes. Y eso está en el material genético de la planta, en su ADN, en su ARN, en sus proteínas, ¿ya? Y eso también es muy importante que nosotros lo podemos estudiar en el laboratorio. Entonces nosotros podemos descifrar estas señales que hacen que estas plantas sean distintas. Y esto nosotros hemos detectado que ocurre muy temprano, que esta diferencia nosotros las vemos desde las 12 horas, vemos que se empiezan a activar genes en la planta que son distintas, ¿ya? La planta resistente y la planta susceptible son diferentes, ¿ya? Entonces, esto ocurre desde muy temprano, desde que ocurre la invasión del patógeno, ¿ya? Y la invasión del patógeno es como un reconocimiento. El patógeno libera moléculas que reconoce la célula resistente y se encuentran, ¿ya? Y en este encuentro hace que se desencadenen una serie de señales intracelulares que finalmente llevan a que la planta se defienda, activar el sistema de defensa de esta planta, que la planta resistente es mucho más eficiente porque tiene toda esta maquinaria que la hace ser mucho más efectiva en el reconocimiento del patógeno, ¿ya? Pero el patógeno, a su vez, no se queda tranquilo, entonces lo que hace el patógeno es también, ¿cierto?, liberar algunas proteínas que hacen que la planta no le guste, ¿cierto? Y por otra parte, la planta a su vez se defiende. Esto es una batalla entre el patógeno y la planta. Es una batalla donde liberan toda su artillería y la planta también libera unas proteínas que se llaman proteínas R o de resistencia, ¿ya? Y estas proteínas entonces lo que hacen es bloquear al patógeno, porque eso es lo que hace la planta cuando tiene un sistema inmune que es fuerte, un sistema inmune de respuesta innata que se le llama, ¿ya? Bloquea al patógeno y de esta forma el patógeno no puede entrar o no puede multiplicarse en la planta. Estas proteínas R vienen de genes R y los genes R son sensores tempranos. Temprano, como dije antes, desde las 12 horas ya pueden, desde que invade el patógeno, ya pueden reconocer esto y desencadenan estas respuestas de defensa, ¿ya? ¿Hay un gen R? No, hay muchos genes R. Hay muchos genes R y nosotros queremos entender cómo estos genes R, cuáles son, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo conversan entre ellos, cómo se comunican, cuál es el lenguaje en que estos genes hablan, para tener un sistema inmune mucho más robusto y mucho más resiliente, digamos, que resista los cambios o las mutaciones que el patógeno, en este caso el hongo, tenga, porque al igual que, por ejemplo, que ocurre con el COVID, que vemos que hay variantes, que el virus de COVID constantemente está cambiando, los hongos también
también pueden adaptarse para resistir, ¿cierto?, al sistema inmune de la planta. Entonces es muy importante saber cuáles son estos genes. Daniela, ¿y cómo se reconoce esos genes? ¿Cómo acá en el laboratorio se desarrolla esa tecnología? Porque es una tecnología relativamente nueva la que está siendo utilizada precisamente para identificar esto. Sí, yo les voy a contar cómo nosotros identificamos una planta resistente de una susceptible. Y así como nombraba Marcela el COVID, nosotros utilizamos la misma técnica, que es un PCR cuantitativo. Bueno, para empezar el análisis, nosotros extraemos el ADN de las plantitas, hacemos todo un procesamiento en el laboratorio y luego lo derivamos a una PCR, que es la misma que el COVID. Sí, claro. La gran diferencia es que esta técnica se llama High Resolution Melting, y gracias a las propiedades que tiene el ADN que está compuesta por 4 nucleótidos unidos con diferentes enlaces, esa diferencia nos permite luego en el equipo poder identificarlo. Nos permite separar un genotipo. Estamos viendo imágenes precisamente Sí, de un eso. genotipo Sí. resistente de uno susceptible. De esta manera nosotros podemos caracterizar muchos individuos y poder identificar cuáles poseen esa resistencia, y la podemos obviamente después estudiar en campo, que es lo más importante, correlacionar lo que vemos a nivel molecular con lo que vamos a ver luego en campo. Entonces, de esta manera podemos estudiar muchas plantas, que es lo que nos interesa para poder seguir avanzando en el mejoramiento y encontrar estos genes que son muy interesantes, porque hasta el momento, luego de un análisis del genoma de la planta, llegamos a este gen en particular. Y este gen es solo uno, pero hay muchos otros que estamos muy interesados en seguir descubriéndolos. Y ya con este gen nosotros podemos hacer la diferencia entre ambas plantas. Claro. Y las imágenes que estamos viendo, si las puedes ir explicando. Ah, ya. Bueno, primero vemos la estructura del ADN, que es lo que les comentaba antes, está compuesta por 4 nucleótidos, los cuales se unen una adenina con una timina. Eso es lo que estamos viendo. Ajá, y una guanina con una citosina. Luego les muestro un breve resumen de cómo hacemos el proceso en el laboratorio, donde tomamos hojas nuevas, luego hacemos un proceso de extracción de ADN, que consiste en aislar el ADN, separando todos los otros compuestos para quedarnos solo con el ADN. Luego aplicamos el PCR cuantitativo, que esta técnica nos permite hacer como un zoom. Vamos al gen y lo copiamos muchas veces. Y la particularidad de esta PCR es que incorporamos una molécula fluorescente. Entonces esa molécula se intercala en el ADN y nos permite ir siguiendo la reacción en tiempo real. A medida que va ocurriendo el proceso, lo podemos ir viendo en el equipo. Luego de eso, viene la particularidad de esta PCR, que es utilizar un gradiente de temperatura. Y eso nos permite separar, o sea, la molécula fluorescente va a estar unida a nuestros fragmentos, emitiendo fluorescencia, y luego a medida que se aplica este gradiente se va separando las hebras de ADN y disminuye la fluorescencia. Cuando disminuye esa fluorescencia, se van a separar estos enlaces, que es la particularidad de la técnica, y nos va a permitir llegar a la variación que hace que una planta resistente sea distinta de la susceptible. Entonces eso es lo que se busca en el fondo, la diferencia. Esa pequeña... eso se me olvidó mencionar, que cuando llegamos a este gen R, se cambia una sola base nucleotídica, y esa pequeña diferencia genera respuestas muy distintas entre las plantas. Entonces la resistente actúa con toda su maquinaria versus la susceptible que tiene no responde de la misma manera. Ajá. Entonces, de esta manera, luego vamos a ver un gráfico que es lo que nos entrega el equipo. Y bueno, en las curvas que se ven es obviamente un resultado que nos permite visualizar muy claramente una planta con genotipo resistente versus una susceptible. Y eso.
Muy bien, Daniela. Oye, Daniela, esto es muy interesante. Yo me imagino, y debe haber varios jóvenes que están pensando en estudiar ciencia y bueno, esta es una buena oportunidad para ver cómo es el trabajo por dentro en un centro regional de ciencia como es el CGNA, y también destacar que lo que hacemos nosotros acá es mejoramiento en plantas, no se hace transgenia ni esas otras cosas. Oye, estamos ya cerrando el capítulo, pero antes de irnos quiero dejarlos con unas palabras del doctor Haroldo Salvo, que es el director científico del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola. Nos va a hablar en este instante. Muy buenas tardes, soy Haroldo Salvo Garrido, director científico del CGNA. Un placer invitarlos a la comunidad regional, al gobierno regional, consejo regional, el mundo académico, privado, emprendedores, colegas, a compartir con nosotros la Semana de la Ciencia, a vivir con ciencia, que es tan fundamental hoy día para enfrentar los graves problemas que nos aquejan no solamente a la Araucanía, sino que al mundo. Los problemas se solucionan con conocimiento, con ciencia, y por lo tanto les agradezco, compartan con nosotros esta pequeña muestra de lo que hace el Centro CGNA en Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación. Hola, mi nombre es Maite Castro y soy Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur. Quiero invitarles a todas y todos a la segunda versión de la Semana de la Ciencia que organiza el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, CGNA, y el Gobierno Regional de la Araucanía. Esta semana se llevará a cabo entre el 25 y el 29 de julio y en ella podrán conocer y disfrutar cada día de un capítulo audiovisual distinto sobre temas tan relevantes como la labor agroalimentaria desde la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de la experiencia de trabajo con la comunidad y sus recursos. Te invitamos a ingresar entre el 25 y el 29 de julio a las 17 horas al YouTube, Facebook, Instagram o LinkedIn de CGNA y de Ciencia en Chile. Bueno, ahora volvemos con nuestras invitadas y también para despedirnos les voy a pedir que den unas palabras finales a todas las personas que nos están acompañando, desde ya agradecidos por supuesto por su compañía, y podemos partir con Daniela. Yo quisiera aprovechar la instancia, más que nada para dirigirme a los que son apasionados de la ciencia. Muy bien. Que si les gusta, son curiosos, mantienen ese espíritu de niño, que la ciencia te invita siempre constantemente a estar estudiando. Entonces, no es una carrera que te implica mantener un poco ese perfil siempre. Eso, y bueno, invitarlos a ser científicos. Por supuesto. Marcela. Sí, gracias. Bueno, quiero destacar la relevancia de la investigación que desarrollamos aquí en el centro. Es muy importante ya que nos permite estudiar el sistema inmune de las plantas, la resistencia en las plantas, para crear plantas más resilientes al ambiente y tener cultivos con menos intervención humana. ¿Ya? Eso nos va a permitir disminuir lo que es la huella de agua y de carbono, que es algo tan importante en este contexto de cambio climático que estamos viviendo. También el lupino es algo que, como mencioné anteriormente, produce mucha proteína y necesitamos proteína para alimentar hoy en día a la población, proteína de origen vegetal, que tiene muy buenas características y que también es una proteína mucho mejor para el medio ambiente. Macarena. Gracias, Marcela. Bueno, yo me voy a desviar un poquito de esto. Lo que pasa es que quiero contextualizar un poco el tema de que no existe, más bien todo lo contrario, existen muchos profesionales que tienen grado de doctor en este país y no todos tienen la oportunidad de hacer ciencia. Entonces, primero quiero agradecer la oportunidad que da el CGNA para desarrollarme y el espacio que está generando para mí. Y ojalá este ejemplo lo tomen otras empresas e incorporen gente que tenga la calidad de la investigación que se ha desarrollado y se aprovechen los recursos invertidos en el país. Analí, muchas gracias. Bien. Bueno, antes que todo, agradecer este espacio. Siento que
es un espacio que se agradece debido a que podemos mostrar parte de la ciencia que desarrollamos en nuestro centro. Estamos convocados a poder seguir desarrollando nuestro trabajo de manera muy intensiva. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es liberar una nueva genética que sea resistente a antracnosis, que es una enfermedad, como ya lo habíamos comentado, bastante devastadora. Y por lo tanto, poder seguir desarrollando todas estas investigaciones son de grande relevancia para nuestra región, que se encuentra en una situación bastante afectada. Más que nada eso, dar las gracias y poder seguir trabajando. Sí, hoy muy lindas sus palabras. Yo para cerrar solamente agradecerles a ustedes primero que todo por acompañarnos, a ustedes que están en su casa, en su teléfono, en su auto, donde esté mirando el programa. Muchas gracias por su sintonía, por haber entrado a nuestras redes sociales y también las de Ciencia en Chile, que está colaborando con nosotros, esta plataforma que ya a esta altura es internacional, dedicada a la ciencia. Solamente para cerrar, decir que todo esto es posible, es decir, tener un centro regional de ciencia es posible gracias al aporte, gracias a la confianza y gracias a que el gobierno regional y sus autoridades creen en que la innovación, el desarrollo, la tecnología son herramientas para poder crecer y para poder ser una región ejemplo para las otras regiones del país. Y bueno, desde el punto de vista de la ciencia ya lo somos. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana con otro capítulo.